las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la Iglesia Casa del Pan por la misericordia del Señor. Y en esta noche tenemos un mensaje basado en las Escrituras, en el libro de Levítico y con extensiones hacia el Nuevo Pacto, principalmente en la obra de Cristo Jesús. Como nos mencionaba antes Federico, durante estos días hemos estado compartiendo acerca de los tiempos bíblicos. Y cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dibuja una hoja de ruta. Repita conmigo, una hoja de ruta. Un plan, un proyecto que Dios estableció, y es un proyecto de redención, de liberación para la humanidad. Vimos entonces el viernes la primera de estas 7 fiestas que se llama Pascua en las Escrituras y aprendimos que tiene que ver con esta naturaleza de Cristo Jesús como el Cordero de Dios. Y veíamos anoche la segunda de esas 7 fiestas que se titula o se le llama Panes sin levadura. Y aprendíamos cómo la misma pues también tiene un significado que en breve vamos a repasar. Y hoy lo que vamos a ver es la fiesta de los primeros frutos. Así que tenemos una agenda a través de la cual vamos a conducir lo que se quiere hoy transmitir. Vamos a tener una pequeña introducción, un breve repaso de lo que son las 7 fiestas, así a 10,000 pies de altura, para después ya ingresar en la historia de los primeros frutos. Luego vamos a ver cómo se cumplió esta fiesta en la vida de nuestro amado Salvador, el Mesías Jesús, el significado que esto tiene para nosotros y la aplicación personal de la misma. Entonces por acá estuvimos viendo durante estos 2 días anteriores este pequeño gráfico que nos ilustra un poco con respecto a la distribución de los tiempos, es decir, cómo estableció Dios la estructura de sus tiempos en la palabra. Y vimos que la fecha de partida de estas celebraciones, o como las Escrituras le llaman, las santas convocaciones, tiene una fecha y es el 14 de Nisán, que casualmente, retrocediendo o causalmente, lo hicimos así, pues fue el viernes. Esa primera fiesta ocurrió el Pascua histórico cuando el Señor viene y saca al pueblo de Israel de Egipto. De pronto en estos días usted ha visto la película de Semana Santa donde ocurren todas esas maravillas. Bueno, justamente ese fue el primero de los Pascuas para el Israel histórico, para la nación de Israel. Dios viene, los saca. Y al día siguiente de que Dios saca a la nación de Israel de este lugar, Él les dice a ellos que tienen que continuar con otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, la cual observábamos ayer o estudiábamos un poco, que la misma se distribuye durante 7 días. Y la tercera fiesta que ocurre en el 17 de Nisán, es decir, 3 días después, es primeros frutos, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Estudiábamos que 4 de estas 7 fiestas ya se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesús, es decir, la que sigue de la que acabamos de mencionar, de primeros frutos, Pentecostés. Usted ha visto cuando se habla en la palabra en Hechos, que dice que el Espíritu de Dios se derrama. Entonces, estas 4 fiestas ya tuvieron un cumplimiento aquí en la tierra, en el ministerio de Jesucristo. Las 3 que continúan aquí, que usted ve por acá, que se le llaman las fiestas de invierno, son las fiestas que están por cumplirse. Y es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos los tiempos bíblicos, porque hay cosas, decíamos, en el Nuevo Testamento que se hablan con un lenguaje de nicho. Es decir, Pablo viene y dice cosas como estas, y al final, al sonido de la final trompeta, usted ha escuchado, seremos arrebatados juntamente en el aire. Bueno, justamente esa fiesta, y a lo que Pablo hace alusión, es esta fiesta de las trompetas, que es cuando ocurre el cambio de año bíblico, que eso ocurre aproximadamente en septiembre, octubre. Después de trompetas sigue la fiesta de la expiación, que se habla del juicio y a nivel profético del juicio de las naciones, y luego de tabernáculos. Y vemos que los profetas Jeremías y Ezequiel nos hablan de que vendrá el tabernáculo de Dios en la tierra, que estará Dios con nosotros. Entonces esas 3 fiestas aguardan un cumplimiento profético después de la segunda venida del Mesías, cuando Él venga y establezca su reino aquí en la tierra. Entonces, como podemos ver, y decíamos antes, esto es una hoja de ruta de cómo el Señor estableció estas fiestas en el antiguo pacto, y en la vida de Jesucristo, en eventos específicos de su ministerio, se ejecutaron, se cumplieron, y asimismo en su retorno se van a seguir ejecutando las cosas. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque podemos ver aquí una progresión de cómo Dios va trabajando con su pueblo. Lo saca de Egipto, que sabemos que Egipto significa, espiritualmente hablando, el mundo y el pecado, para después pasarlos por panes sin levadura,
donde sabemos que la levadura, estudiábamos ayer, representa el pecado. Dios les manda a purificarse para después llevarlos a primeros frutos. Y hoy vamos a ver qué son primeros frutos. Ahora bien, en este gráfico que ustedes están observando acá, vemos cómo en gris, empezando de izquierda a derecha, esa ovejita que está por allí pues representa Pascua. Luego tenemos un pancito que pusimos por ahí que es para representar panes sin levadura. Y luego el 17 está primeros frutos, que es lo que vamos a observar el día de hoy. Vamos a la escritura entonces, en Levítico capítulo 23, vamos a leer del versículo 9 al 14 para que veamos el registro bíblico de esta fiesta en las escrituras. Luego vamos a ver pues cómo se celebró, qué era lo que ellos hacían y continuar con lo que nos resta en esta noche de este mensaje. Entonces comenzamos leyendo en el versículo 9, dice de la siguiente forma: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primer grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Voy a leer ese versículo otra vez porque ahí hay algo muy importante que se dice. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor, está hablando de su ofrenda que van a traer de primicias, de los primeros frutos, la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Muy bien, entonces estamos viendo acá en este gráfico que el día 14 de Nisan ellos celebraban Pascua, el 15 panes sin levadura, luego el 16 caía en un día de reposo, es decir, un viernes en la noche, y por eso en el versículo 11 les dice al día siguiente del día de descanso. Por eso, primeros frutos se celebra el 17, no el 16, después de ese día de descanso. Y en paralelo con la fecha de panes sin levadura, ellos empezaban a contar 50 días. Por eso usted ve esa línea punteada que sigue allí y luego va en anaranjado hacia esa hojita, esa ramita que está por allá. Ellos contaban 50 días para llegar a la fiesta de Pentecostés, que es lo que hablamos antes. Pero concentrémonos en el tema del día de hoy. La fiesta de primeros frutos tiene varios nombres. En hebreo se le conoce como, pronuncio así, Reshit Ketzives Shem, ¿verdad? Para que agarren volados de nombres, dijo alguien, o apodos. Decimos que está relacionada con la cuenta del Homer. Y aquí justamente para ellos empezaba en abril y marzo la cosecha de la cebada. Entonces la estación de verano para ellos era alusiva de este tiempo en el cual ellos cosechaban esto. Seguido de la cosecha de cebada venía la del trigo, y la del trigo pues básicamente a lo que apuntaba se extendía era hasta Pentecostés. Entonces agriculturalmente para ellos cada una de estas celebraciones estaba muy relacionada con las actividades económicas que desarrollaban. Después de esto venían las cosechas de las frutas, que eran las uvas, los higos y las granadas, que se iba hasta septiembre y octubre. Y esas se asociaban con las fiestas entonces de invierno, las que vimos antes, las de trompetas, el día de la expiación y tabernáculos. Vimos cómo ellos para esta fiesta de primeros frutos tenían que traer una primicia. Ahora, si usted de pronto no sabe qué es una primicia, pues básicamente era de lo primero que ellos comenzaban a cosechar, pues lo tomaban y lo presentaban al Señor. Ahora enlazamos esto con lo que leímos antes. Cuando ellos lo presentaban, dice que era a fin de que fuese aceptada a favor de ellos. Lo cual quiere decir que cuando comenzaba la primicia, ellos tomaban esa cosecha, la llevaban al Señor y entonces Dios bendecía lo que ellos iban a cosechar por el restante de esa temporada. Nótese que hay una relación 1 a 1 con la bendición en lo que ellos hacían a nivel de un rédito también.
Por eso es muy importante cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros, hago aquí un paréntesis, una cuña, con respecto a los diezmos y las ofrendas. Si usted en algún momento ha escuchado esto, pues es un principio espiritual, que a la hora de usted diezmar no lo haga de lo que le queda, lo haga de lo primero que usted tiene. Lo primero que usted tiene que hacer cuando usted recibe la fuente de ingreso que tenga o las que tenga, es sacar su diezmo, porque esa es la primicia. Y si la primicia es santa, dice la Escritura, el restante de la masa también. Entonces es un principio que vemos aquí que les garantizaba a ellos que Dios iba a bendecir también todo el restante de la cosecha que tuvieran. ¿Cómo lo hacían? Dice que la traían al Señor con el sacerdote en el templo, entonces la mecían y después hacían una oración por esa primicia y Dios bendecía lo que ellos traían. En ese momento entonces comenzaba una cuenta, decíamos, de 50 días con miras a Pentecostés. Ellos ungían esa primicia y Dios bendecía lo que estaban haciendo. ¿Cuáles eran los objetivos del aprendizaje que Dios le dio al Israel histórico con esta fiesta? Bueno, el primero era un recordatorio de que era el Señor o es el Señor quien bendice sus fuentes de ingreso. ¿Sí? Ellos traían eso en fe. Podía estar el clima como quisiera, pero ellos sabían que si hacían lo que tenían que hacer, Dios iba a respaldar sus ingresos. ¿Quién le da la gloria a Dios? Porque lo mismo nos enseña Dios a nosotros. Déjeme recordarle que su economía no depende de la bolsa de Nueva York, no depende del mundo, ni de la economía que está allá afuera, depende de nuestro Dios. Él es el que ha prometido sostenernos y proveernos a nosotros. Y son principios espirituales que los conocemos cuando entramos en los tiempos de Dios y los alineamos con los principios suyos. El tema del ser humano y problema al mismo tiempo es que nosotros queremos que Dios haga sin nosotros hacer muchas veces. Y en ciertas cosas pues Dios se involucra, pero el principio bíblico es que se siembra en lo espiritual y se cosecha en lo natural. Entonces yo tengo que hacer en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y después lo vamos a Él ver hacer. Mencionamos el primer objetivo de aprendizaje. El segundo, relacionado al primero, es que reiteraba para ellos la dependencia de Dios. Podían ser los mejores agricultores, tener el mejor campo que tuvieran, pero ellos sabían que lo que tenían y la bendición que iban a recibir dependía del Señor. Dios era el que había establecido estos principios y era así como Él los bendecía. El tercero era que Dios consagraba las cosechas de ellos. Por medio de esa siembra que ellos hacían, Dios bendecía el templo, el mantenimiento de todo lo que tenía que hacer. Entonces Dios también bendecía las cosas que ellos estaban dando. Y les recordaba que la totalidad de la cosecha le pertenece al Señor y que ellos solamente eran un administrador puesto durante un tiempo sobre un palmo de terreno que administrar. ¿Qué nos dice la Escritura a nosotros hoy? Que somos mayordomos. Que desnudos vinimos a esta tierra y desnudos nos vamos. Dios nos pone por un espacio de vida y de tiempo a administrar recursos naturales, humanos, físicos, y un día tendremos que rendirle cuentas a Él de qué hicimos con todo eso que puso en nuestras manos. Ahora bien, pasemos a ver el cumplimiento de primeros frutos en Cristo. Este cuadro que usted ve ahí, que parece un poquito complicado, lo vamos a desarrollar para que podamos entender cuándo fue que ocurrieron la crucifixión y la resurrección del Mesías. Sabemos que su muerte aconteció en Pascua, luego su sepultura fue en panes sin levadura y después la resurrección del Señor, que viene a ser como un día como hoy, en primeros frutos. Entonces, para recordar algo que vimos hace 2 días, los días en la Escritura no comienzan a la medianoche, como lo es en el calendario, decíamos, gregoriano. El calendario bíblico es un calendario lunar en el cual los días empiezan a las 6 de la tarde y terminan al otro día a las 6 de la tarde. Entonces, nos dice la Escritura que Jesús, empezando en la primera fila, vemos que vamos a justificar que Jesús estuvo 3 días en la tumba. Él dijo de sí mismo, es necesario que el Hijo de Dios, como Jonás, esté 3 días muerto y después resucite. Entonces, hay 3 días en los cuales Jesús está, luego viene una columna en la cual dice día de la semana, es decir, día 5, día 6, día 7, día 1 es el primer día que viene a ser domingo. La fecha en Nisan decíamos que no es el Pathfinder, es el mes bíblico que se llama Nisan, ¿verdad? Nisan, 14, 15, 16 y 17, calendario gregoriano, es decir, el día que para nosotros es significativo, miércoles, jueves, momento del día, noche, día, el evento y el registro bíblico.
La intención no es que usted se aprenda esto, si quiere puede sacarle una foto o verlo en la grabación en YouTube, es que podamos entender cómo es que el tiempo se distribuyó. Entonces nos dice la Escritura que Jesús fue arrestado el miércoles en la noche. Cuando esto aconteció, pues era básicamente el inicio, ese miércoles en la noche, de Pascua, como vemos acá. Jesús fue arrestado entonces ese día. Luego el jueves en la mañana, ya cuando estaba Pascua en pleno y todo se estaba ejecutando, es decir, los corderos, el pueblo de Israel estaba ejecutándolos allí, Jesús también estaba muriendo. Voy a ampliarlo un poco, que me dicen por allá que lo amplíe para que se vea mejor. Jesús fue arrestado, Jesús muere en ese día, ¿verdad? En el jueves durante el día. Luego el viernes, el jueves en la noche da inicio Panes sin Levadura, que es el 15 justamente de Nisán. Durante el día del viernes se coloca la piedra en la tumba y ahí se cumple Panes sin Levadura. Luego el viernes en la noche viene el día de reposo y leíamos antes en Levítico 23:11 que dice: al día siguiente del día de reposo el sacerdote levantará ante el Señor esta ofrenda al fin de que sea aceptada a tu favor. Entonces, ese día de reposo no se hace nada. El 17, que es sábado en la noche, inicia primeros frutos. Y en la madrugada del domingo es cuando el Señor resucita. Que nos dice la Escritura que las mujeres visitaron la tumba de Jesús y que los discípulos vieron al Maestro y todo lo que nosotros pues hemos visto en algún momento acontecer. Vemos entonces que el gran día de la resurrección de Jesús en el calendario bíblico fue el 17 de Nisán. Ahora, ¿por qué nos sirve a nosotros esto? Bueno, por cultura bíblica, entender cuándo se dieron las cosas, pero también para darnos cuenta cómo los tiempos de Dios tienen una relevancia importante para nosotros. Pensemos por un momento y vamos a mencionar qué otras cosas en la historia y en la Biblia se han dado un 17 de Nisán. Y veamos las siguientes, vamos a mencionar solamente 3. El arca de Noé atracó en el monte Ararat el 17 de Nisán. Vean qué interesante esto. Génesis 8, leo desde el versículo 1 hasta el 5, dice lo siguiente: pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en el arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y se detuvo la lluvia de los cielos. Las aguas sobre la tierra fueron decreciendo gradualmente y al cabo de 150 días se retiraron. Y dice el versículo 4, y a los 17 días del mes séptimo, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Muy impresionante, porque cuando usted estudia con respecto al arca de Noé y lo que representó, lo que se nos está hablando es de salvación. Y era una figura y un evento simbólico profético de cómo Dios iba a traer salvación a la humanidad a través de una promesa que le hizo un hombre. Vemos aquí un eco de esa salvación en el antiguo pacto. Siguiente, Israel cruzó el Mar Rojo el 17 de Nisán. Vea qué increíble. Éxodo 3:18 dice, aquí está hablando el Señor con Moisés. Dice, ellos oirán tu voz y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si bien aquí no se nos dice la fecha, recordemos que Pascua aconteció un 14 de Nisán y 3 días después ellos tenían que hacer esto. Entonces el 17 de Nisán, Israel cruza el Mar Rojo, nuevamente una figura simbólica de una gran salvación por el pueblo de Dios, que solamente Él podía hacer. Además, el maná cesó de ser enviado a Israel y ellos pudieron probar los primeros frutos de la tierra prometida el 17 de Nisán. Esto está en Josué 5, del versículo 10 al 12. Dice, los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y de trigo tostado, y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía.
Y si usted se pone a estudiar y ver no solamente en el relato bíblico, sino también en la historia, se va a dar cuenta cómo hay acontecimientos a nivel mundial que ocurrieron justamente en una relación uno a uno, acontecimientos importantes para la nación de Israel, para el mundo, con los tiempos bíblicos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos hacer una lectura de nosotros, pero también de lo que está pasando afuera. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos, al punto que había una tribu, la tribu de Isaacar, que era la que estaba encargada solamente de eso, de ver lo que estaba pasando. Entonces nosotros como hijos de Dios nos vamos a dar cuenta cuando hacemos una lectura de los tiempos bíblicos y verdaderamente estamos caminando con el Señor, usted se va a percatar cómo hay cosas importantes que Dios va a hacer con su vida en momentos específicos y muchas veces cerca de estas fechas, sí o sí. La experiencia de otros lo han visto, cómo el Señor trabaja con su pueblo en momentos específicos. Y tiene sentido porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo mismo hizo todo lo que hizo en su ministerio terrenal, adhiriéndose a esos tiempos, pues ¿qué va a esperar él de su esposa? Obviamente que caminemos al mismo paso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos nosotros derivar de esto para nuestros días? Es decir, ya vimos un poco cómo se cumple los primeros frutos en la vida y en el ministerio de Jesús, pero veamos el significado y la aplicación personal de primeros frutos en la obra de Jesús, es decir, para nosotros y para la iglesia. ¿Qué es lo que esto representa? Vemos que para el Israel bíblico, la primicia, cuando ellos la traían, hablábamos antes, garantizaba la bendición sobre el resto de la cosecha, ¿sí? ¿Cuál es la relación de primeros frutos con Jesús, entonces? Para nosotros entender cómo esto se enlaza con nosotros hoy. Bueno, el que Jesús fuese el primogénito de los muertos que resucita es la garantía de que nosotros un día vamos también a ser resucitados con Él y recibiremos cuerpos nuevos. ¿Quién dice amén? La presentación de Jesús como los primeros frutos hizo posible que nosotros, número uno, podamos estar delante del Padre. Y número dos, garantiza eso que un día vamos a ver. Nótese lo que nos dice Mateo 27, del versículo 51 al 54. Aquí estamos viendo cómo primeros frutos apunta a esa resurrección venidera que todos nosotros vamos a experimentar. Vea, si nosotros morimos hoy, cuando estemos en la presencia de Jesús y el Maestro venga por el pueblo, vamos a experimentar eso. Y aquí comenzamos a aterrizarlos. Dice entonces, en ese momento, cuando murió el Maestro, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto volvieron a vivir después de la resurrección de Jesús. Estos salieron de sus sepulcros y fueron a la ciudad santa, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Entonces vemos cómo en la resurrección de Jesús ya se comenzaba a dar un anticipo a esa resurrección que todos nosotros, los que estamos en Cristo, vamos a experimentar. Primero con estos hombres que resucitaron allí, y dice que fueron a anunciar lo que había pasado. Vamos a entrar un poquito en esto en un par de minutos. Veamos cómo la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección en el futuro, cómo la Biblia respalda esto. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice lo siguiente, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, escuche bien esto, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
es decir, la iglesia. Si hemos muerto para aquel entonces, seremos resucitados. Luego nosotros, los que aún vivamos, si es que el Señor viene y estamos vivos, y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con Él siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Qué lindo, qué impresionante, porque Jesús, hay algo que hay que establecer acá, es que hay una diferencia entre la resurrección y la resucitación. Cuando Jesús resucita, dice que muchas personas la resurrección ocurre, muchas personas fueron resucitadas, pero toda esa gente que resucitó en ese momento volvió a morir después, tenía su cuerpo corruptible. Jesús resucitó y tiene un cuerpo incorruptible, que no ve muerte. Y cuando nosotros pasemos por la resurrección, en ese tiempo con Jesús, dice que nuestros cuerpos serán glorificados para no morir nunca más. ¿Quién le da la gloria al Señor? Aquellas batallas interminables en el gimnasio van a acabar. Aquella dieta increíble que usted hacía para que no le pasaran los años ya no va a ser necesaria, porque tendremos cuerpos nuevos, glorificados, no habrá más lloro ni nada de esto. Seremos resucitados, pasaremos por la resurrección más bien para estar con el Señor. Veamos cómo habló Pablo de esto, cómo se iba a cumplir y la relación de esa fiesta con esto. Es decir, cómo Jesús, siendo primeros frutos, es la garantía de nuestra resurrección. Dice 1 Corintios 15:20, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y escúchelo bien, como primicias, primeros frutos de los que murieron. Él es la primicia, el primer fruto de todo esto. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Qué impresionante. El único que le pudo poner freno a la muerte es nuestro amado Jesús. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Nótese cómo Dios lo va a hacer, qué maravilla, cómo vamos a ver esto. Dice, en primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Él es los primeros frutos, y después nosotros. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. ¿Quién le da la gloria al Señor? Qué lindo ver un Dios ordenado a ser, un Dios involucrado con su creación, un Dios que absolutamente nada lo tomó por sorpresa y que asimismo nada en nuestra vida está fuera de lugar, si le permitimos a Él hacer. Si permitimos que el Señor sea el que guíe nuestros tiempos, el que establezca el orden en las cosas, Él se va a encargar de todo lo que nosotros tenemos. Su resurrección entonces marca un punto de partida también, y es el inicio de la cosecha. ¿De qué? De las almas. Justamente entre Pentecostés y toda esta cosecha que hay hasta el tiempo de la venida del Señor, lo que estamos ahorita es en ese tiempo que la palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Estas personas que estamos aquí, esperamos que cada uno de nosotros seamos o estemos en miras a volvernos obreros del Señor para poder llevar a cabo esa cosecha de almas que el Señor está esperando y que cada uno de nosotros vayamos allá. Cristo entonces fue la gavilla. ¿Qué es una gavilla? Es una espiga que se tomaba de trigo de cebada, escogida por el Señor, y a partir de allí Él viene a recoger todo ese trigo y todo lo que Él quiere a partir de la obra de su iglesia para presentárselo al Señor. Imaginémonos nosotros un día delante de la presencia del Señor, presentando esos manojos, esas espigas delante de Él. Estas son las almas que Rodrigo trajo al Señor. Estas son las almas que Nacho alcanzó, las almas que Swain le predicó del Señor, que Luz Helena, que Paula. Qué lindo cuando estemos delante del Señor y podamos ver todas esas gavillas y esas espigas ser presentadas delante de Él, cómo nosotros contribuimos a esa labor de llevar al Señor lo que se necesita. Entonces, vemos cómo primeros frutos representa esa garantía de nuestra resurrección en el futuro, pero también hay otra cosa importante aquí,
y es lo que representa a nivel práctico otra cosa para nosotros, que significa revestirnos de nuestra nueva naturaleza. Recordemos que en Pascua se muere, en panes sin levadura se saca el pecado, que es el viejo hombre, pero la palabra de Dios nos enseña un paso adicional. Nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿y qué hay que hacer después? Revestirnos del nuevo, ¿cierto? Y es ese revestimiento la obra maravillosa que el Señor viene a hacer por medio del Espíritu Santo, para que usted y yo entonces sí podamos tomarle el sabor a lo que es caminar con Dios. No es sino hasta que nosotros somos revestidos de ese nuevo hombre en Cristo que usted verdaderamente va a poder dar pasos asertivos en su caminar con Dios, en su caminar espiritual, y decir que es esta loquera de la iglesia, para entonces decir: Dios, ¿por qué me perdí de esto por tanto tiempo? Hasta que al fin pude conectar, Señor, el sentido de esto con la práctica. Vea lo que nos dice el apóstol Pablo: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está, repita conmigo esto, corrompida. ¿Cómo es la vieja naturaleza? Corrupta por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad, nótese, ¿en conformidad de qué? No dice que de la revista Men's Health, ni de Women's Health, ni Vogue, ni Forbes, ni nada de esto. Dice en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Qué lindo suena, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza. Y luego nos pone una mesa de trabajo aquí. Nos dice renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es renovarse en el espíritu de la mente? Es como tomar una computadora, formatearle el sistema operativo y colocarle otro, porque el anterior estaba defectuoso, tenía virus, además, y le llevaba a usted constantemente a buscar lo que usted no quería hacer, a comportarse de una manera inconsecuente, apartado del Señor, y hasta lo disfrutábamos, pero después pagábamos los platos rotos, porque así trabaja el pecado. Primero viene, nos seduce, nos dice: vea qué lindo esto, y después viene, ¡pam!, nos da duro. Entonces Dios viene y necesita formatear esta humanidad, esta mente que está viciada, corrompida por los deseos engañosos. Cierto que cuando nosotros vemos la sociedad, podemos ver una sociedad corrompida por deseos engañosos, por obras de las tinieblas, por una dirección que no es exactamente la más adecuada. Mas cuando venimos al Señor y comenzamos a ser revestidos de esa nueva naturaleza, empezamos a probar un sabor que no habíamos probado antes. Empieza nuestra mente a ser renovada, comenzamos a entender cómo piensa Dios y comienza a brotar de usted algo que no teníamos, que es el deseo de agradarlo a Él. Recordemos cuando estábamos antes sin Cristo, cuando estábamos en rebelión y no caminábamos con Él. ¿Verdad que rara vez a usted le surcaba por su mente el pensamiento de querer agradar a Dios? Yo no sé usted, pero cuando yo estaba en rebelión con el Señor, eso nunca pasaba por mi cabeza. Nunca, nunca. No es que cada 7 meses, no, nunca, nunca. Nunca pasaba por mi mente. Pero el día que reconocí mi pecado delante de Él, que lo vi como ese Cordero de Dios, vino a perdonarme y comenzó a mostrar toda la levadura y el pecado que había en mi vida, empezó también de la mano con eso pronto a brotar un deseo por querer agradarlo a Él. Un primer fruto que solamente puede producir el Espíritu de Dios. Y de ahí todos los demás, la bondad, el gozo, la paz, la templanza, todo eso que nosotros no podemos producir. El que lo produce es el Espíritu Santo, esos frutos que Él trae. Y es necesario que nosotros seamos revestidos de ese nuevo hombre para que entonces podamos vencer. Nos dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nos dice más el apóstol con respecto a esto: en Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Podemos ver aquí muy bien plasmado un cambio que Dios hace en nosotros, un cambio que nos faculta para poder vivir vidas que agradan al Señor. Mientras estemos en nuestra vieja humanidad con toda esa levadura, allí leudando todo, leudando nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, las emociones, entonces se nos va a hacer muy difícil poder seguirlo a Él. Mas cuando venimos delante del Señor y dejamos que esa obra suya se produzca en nosotros y le decimos, sí Señor, venga, yo ya lo reconocí a usted como Cordero, pero venga y saque toda esa levadura. Meta la mano hasta donde tenga que meterla y saque todo lo que hay. Y haga brotar en mí esa vida, ese fruto suyo. Entonces el Señor comienza a trabajar en nosotros. Comienza a hacer lo que tanto necesitamos. ¿Quién dice amén? Así que si usted quiere en esta noche hacer que los tiempos de Dios, permitirle a Dios que establezca sus tiempos en su vida, yo quiero invitarle a que veremos, que nos pongamos sobre nuestros pies, que le pidamos a Dios que Él venga y haga su operación, su extraña operación, dijo el profeta Habacuc, y comience a establecer en nuestra vida lo que el Señor quiere para nosotros, que nos lleve a esa glorificación que Él busca. Mientras pasa el grupo de alabanza, quiero leer este texto para cerrar y finalizar, que es justamente el momento en el cual el Señor resucita y lo que acontece. Esto está en Marcos, capítulo 16, dice lo siguiente: el primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Pero después Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Vemos entonces que de la mano con esta enseñanza Dios nos entrega de una manera muy gentil y directa una asignación a todos los que nos hacemos llamar Iglesia del Señor. Yo quisiera que levante la mano, ¿quién aquí se considera la Iglesia de Jesucristo? ¿Sí? Muy bien. Como una muestra de ese amor que nosotros le tenemos al Señor, es importante que sí, le pidamos que sus tiempos se establezcan en nuestra vida. Y si le pedimos a Dios que sus tiempos se establezcan en nosotros, pues también es importante que las acciones que ese tiempo demanda, nosotros seamos consecuentes con ellas. Y las responsabilidades que conlleva también. El Señor se aparece a sus apóstoles, y a pesar de todo, de los que habían creído, de los que no habían creído y demás, yo probablemente hubiera dudado si hubiera estado allí. ¿Cómo que resucitó? En serio. Pero Él con su amor se acerca a Tomás y cuenta con él también. Y les dice: ahora sí es el momento. Vayan y prediquen. Lleven el mensaje del evangelio a toda criatura. Si hay algo que la gente y la sociedad está necesitando, es que este evangelio sea predicado. Y la garantía del respaldo de esto no depende de sus palabras ni de su sabiduría,
depende de que usted lo haga y presente a Jesús, porque el Señor prometió estar con nosotros. Y no importa si su mensaje es muy elevado o muy sencillo, usted tiene que presentar a Cristo y dar testimonio. Y Dios se comprometió a respaldar esa acción que nosotros vamos a hacer. De pronto a veces nos da miedo. ¿Será que la gente me va a escuchar? ¿Será que lo que voy a decir tiene congruencia? No es un mensaje muy elevado lo que estamos hablando. El mensaje es: Jesús murió y resucitó por nosotros los pecadores. Ese es el mensaje. Y su vida, su testimonio hoy, lo que usted puede contarle a la gente: Dios hizo esto conmigo, Él me sanó, yo estaba muerto en este pecado y lo hizo. Eso es suficiente, eso tiene poder para tocar a la persona que hoy tanto lo necesita allá afuera. Así que qué manera más hermosa de cerrar esta semana y este día de resurrección, que dándole gracias al Señor, pero también que Dios escuche desde su alto trono de cada uno de nosotros, de su creación, decirle el sí. Como cuando el Señor dijo a través de a Isaías: ¿a quién enviaré? Y dijo Isaías: envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Para que entonces esa palabra llegue a los rincones que el Señor lo necesita en este planeta. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que rompa el aislamiento de su iglesia. El aislamiento natural, el aislamiento espiritual, el aislamiento personal, en el cual a veces vivimos tan ensimismados, para poder llevar este mensaje allá afuera y que sus tiempos se establezcan en nosotros en la totalidad de lo que eso indica.